En el video de hoy vamos a hablar de María, la madre de Jesús, pero hay secretos en su historia que la Iglesia no quiere que conozcas. ¿Estás preparado? No se trata simplemente de una joven humilde de Nazaret que aceptó ser la madre del Mesías. No. Esta es la historia de una mujer que, desde antes de su nacimiento, ya estaba envuelta en un plan divino que iba a sacudir la historia de la humanidad. Su vida no fue una secuencia de momentos dulces y maternales, como a veces nos han hecho pensar. Fue una travesía intensa, marcada por milagros, visiones, luchas espirituales y decisiones que impactarían el destino eterno de millones. María no aparece de la nada. Según antiguas tradiciones cristianas y apócrifas, fue hija de Joaquín y Ana, un matrimonio estéril que clamó durante años por un hijo. Fue concebida, se dice, sin pecado original, en lo que siglos más tarde sería definido como la Inmaculada Concepción. Desde ese momento, su existencia estaba sellada por una luz distinta, por un propósito eterno que ni ella misma alcanzaba a comprender del todo. Su alma ya era observada por los cielos y temida por los poderes del mal. ¿Por qué? Porque María no solo daría a luz al Mesías, sería también la primera en vencer al enemigo con su pureza radical. Cuando el ángel Gabriel la visita, lo hace con una reverencia que no se repite con ningún otro ser humano en toda la Biblia. Alégrate, llena de gracia. El Señor está contigo. El universo contenía el aliento. En ese instante se suspendió el tiempo. María no fue obligada, fue invitada. Podía haber dicho que no. Pero en un acto de libertad sobrenatural, dijo sí. Y ese sí abrió las puertas del cielo a la humanidad caída. Piénsalo por un momento. Una adolescente, probablemente de unos 14 o 15 años, pobre, marginada por su contexto social y religioso, se convierte en el punto de intersección entre el cielo y la tierra. En su vientre, lo finito abrazaría lo infinito. Pero ese sí no vino sin consecuencias. Nadie le creyó. Su prometido dudó. Su reputación quedó manchada. Y aún así, María guardó silencio. Porque sabía algo que los demás no sabían, lo que estaba ocurriendo dentro de ella cambiaría el mundo. Durante su embarazo, María no se encierra en sí misma. Viaja largas distancias para visitar a su prima Isabel, embarazada milagrosamente de Juan el Bautista. Y cuando ambas mujeres se encuentran, ocurre algo que los teólogos todavía contemplan con asombro: el Espíritu Santo se manifiesta con fuerza. El niño salta en el vientre de Isabel, y ella profetiza: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. María responde con uno de los cánticos más poderosos de toda la Escritura, el Magnificat. Una declaración épica que no solo glorifica a Dios, sino que anuncia la caída de los poderosos y la exaltación de los humildes. Es un manifiesto de revolución espiritual. Pero esto es solo el principio. Lo que viene a continuación en la vida de María no son aplausos, ni descanso, ni comodidad. Lo que sigue es una batalla espiritual silenciosa, constante y heroica. Ella será testigo de misterios que ningún humano ha comprendido por completo. Verá al Hijo de Dios crecer como un niño común, lo verá llorar, tropezar, reír, pero también lo verá orar de una manera que partía el alma. María escuchaba con atención. Sabía que estaba criando a alguien que, aunque era su hijo, también era su Señor. Y sin embargo, hay algo más que los evangelios insinúan pero no explican completamente: ¿qué sabía María que otros no sabían? ¿Qué vivencias tuvo con Jesús que no quedaron escritas, pero sí marcadas en su alma? ¿Cómo fue su relación con Él en los momentos íntimos, en los años ocultos de Nazaret? Estas preguntas no se responden fácilmente, pero lo que viene a continuación nos dará pistas sorprendentes. Porque vamos a entrar en una dimensión aún más profunda: las señales ocultas, los momentos invisibles, y el verdadero papel de María en el plan de redención que va mucho más allá de dar a luz a Jesús. En los años silenciosos de Nazaret,
Cuando el mundo parecía ajeno al milagro que crecía en una casa humilde, María observaba. Observaba cada gesto, cada palabra, cada suspiro de aquel niño que sabía que no era solo su hijo, sino el Hijo del Altísimo. La Biblia guarda silencio sobre gran parte de estos años, y eso no es casualidad, hay misterios que Dios decide esconder en lo cotidiano. Pero María, como buena madre y como discípula del Espíritu, entendía que cada acto ordinario de Jesús estaba envuelto en una luz extraordinaria. No era solo un niño bueno. Era la palabra hecha carne. Imagina la escena. Jesús ayudando a José en la carpintería, sudando, aprendiendo a cortar la madera. María, al fondo, cocinando o tejiendo, pero con su espíritu atento. Lo miraba y se preguntaba, ¿cuándo comenzará su misión? ¿Cómo será? ¿Estaré yo preparada para todo lo que vendrá? Porque ella sabía lo sabía que aquel niño traería salvación al mundo, pero también sufrimiento a su alma. El anciano Simeón se lo había profetizado en el templo, una espada atravesará tu corazón. Y María no lo olvidó. Guardó esas palabras como un fuego latente. Querido espectador, si has llegado hasta aquí, permíteme hacer una pausa. Este canal está hecho para ti, que buscas entender los misterios de la Biblia de una manera profunda, diferente y reveladora. Si te está gustando esta historia, te invito a que le des like a este video, te suscribas al canal y actives la campanita. Aquí no solo hablamos de personajes bíblicos, sino que exploramos sus secretos, su humanidad, su relación con lo divino y cómo sus vidas pueden cambiar la tuya. Quédate hasta el final, porque lo que descubriremos sobre María te hará ver la historia de Jesús con nuevos ojos. Volviendo a Nazaret, hay algo que los evangelios no dicen abiertamente, pero que muchos padres de la Iglesia y textos apócrifos antiguos han mencionado: María era una mujer de profunda contemplación. No solo era madre, era mística. Tenía visiones, sueños, intuiciones espirituales que venían directamente de Dios. Cuando oraba, los cielos se abrían. Cuando lloraba, los ángeles se estremecían. Su silencio era más poderoso que los discursos de los sabios. Y Jesús creció envuelto en ese silencio sagrado. A los 12 años, cuando lo pierden en Jerusalén, y lo encuentran en el templo discutiendo con los doctores de la ley, algo se rompe en María. Lo encuentra, sí, pero su respuesta la descoloca: ¿no sabían que debo ocuparme de los asuntos de mi Padre? Es la primera vez que Jesús afirma su identidad divina de manera pública. María guarda esas palabras como una señal. Algo ha cambiado. Ya no es solo su hijo. Es el maestro que comienza a revelarse. Y cuando llega el momento de su ministerio público, María está ahí. En Caná de Galilea, durante unas bodas, el vino se acaba. Y aunque Jesús aún no había hecho milagros, María lo mira con esa mirada que solo una madre conoce y le dice: no tienen vino. Él responde: mujer, aún no ha llegado mi hora. Pero ella no discute. Solo dice a los sirvientes: hagan lo que Él les diga. Ese momento, aparentemente simple, es en realidad una orden profética. Es María empujando a Jesús hacia su misión. Ella conoce su hora, incluso antes que Él. Y es en ese instante cuando ocurre el primer milagro. No por una necesidad vital, no por una urgencia, sino por una madre que intercede y cree. María no es solo testigo. Es protagonista silenciosa de muchos actos de poder. Su fe desata lo imposible. Pero esto, querido espectador, es solo la superficie. Nos sumergiremos en los años más turbulentos del ministerio de Jesús. Veremos cómo María, muchas veces incomprendida, siguió cada paso de su Hijo. Y cómo, en medio de multitudes que lo aclamaban o lo rechazaban, su corazón de madre se convertía en un cáliz de dolor y gloria.
El tiempo del ministerio había comenzado, y con él, también la separación. No física porque María lo seguía donde podía, sino espiritual. Jesús ya no era solo su hijo, era el Mesías, el Maestro, el Cordero que iba hacia el sacrificio. Y aunque muchos lo aclamaban con palmas, María sabía lo que nadie quería admitir, que el camino de su hijo no terminaría en un trono, sino en una cruz. Pero María no retrocedió. Aun cuando sus otros hijos y los vecinos de Nazaret murmuraban está loco, decían algunos, es solo el hijo del carpintero, afirmaban otros, ella mantenía su corazón firme. Había escuchado las voces del cielo desde su juventud, y nada podía apartarla del misterio que envolvía a su hijo. La Biblia nos muestra destellos de esta fidelidad. En Marcos capítulo 3 versículo 31, se habla de cómo María y los hermanos de Jesús van a buscarlo mientras él predica, y alguien le dice, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Pero Jesús responde, ¿quién es mi madre, quiénes son mis hermanos? Todo el que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Muchos leen esto como un rechazo, pero no lo es. Es una revelación. Jesús no niega a María, la eleva. Porque nadie había hecho tanto la voluntad de Dios como ella. Él le estaba dando su lugar, no solo como madre biológica, sino como modelo de discipulado. María no era solo la que lo trajo al mundo. Era la que más lo entendía. Ella estuvo en bodas, en aldeas, en caminos polvorientos, siempre al margen, pero nunca ausente. Y cuando Jesús sanaba a los enfermos, expulsaba demonios o desafiaba a los fariseos, María sentía el peso de cada palabra, como si cada milagro también la desgastara. Porque cada acto de Jesús la acercaba a su hora, y a la suya también, la hora en que una madre vería morir a su hijo. Los evangelios apócrifos y los escritos de los primeros cristianos hablan de encuentros secretos entre Jesús y María, de diálogos espirituales profundos que fortalecían su alma. Según la tradición, en algunas noches oscuras, Jesús se apartaba de la multitud y buscaba a su madre para orar juntos, en silencio. No necesitaban palabras. Solo miradas. Solo fe. Solo una sintonía que venía desde antes de la creación del mundo. Y es aquí donde lo épico y lo humano se entrelazan. Porque María no era una estatua de yeso. Era una mujer de carne y hueso. Temía. Dudaba. Lloraba. Pero nunca dejó de creer. Esa es su grandeza, no la ausencia de debilidad, sino su capacidad de amar en medio del dolor. Un momento particularmente impactante ocurre en Lucas capítulo 11 versículo 27, cuando una mujer grita desde la multitud, dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron. Y Jesús, en vez de asentir, responde, dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Otra vez, parece que la excluye, pero en realidad, la está definiendo. Porque nadie como María escuchó y obedeció esa palabra. María se convierte, así, en el arquetipo de la iglesia silenciosa. No predica. No escribe cartas. Pero su vida es un evangelio viviente. Cada paso junto a su hijo es una página de salvación que no necesita tinta, porque está escrita con lágrimas y fe. Y, sin embargo, lo más doloroso y sublime aún estaba por venir. Porque la cima de su historia, el momento que marcaría su alma para la eternidad, se estaba acercando, el Gólgota. Aquí, presenciaremos lo que muchos llaman la pasión de Jesús, pero que también fue la pasión de María. Porque en cada clavo, en cada latigazo, en cada burla que Jesús recibió, también ella moría un poco. Y, aún así, se mantuvo de pie. No huyó. No gritó. Solo miró. El sol ardía sobre Jerusalén, pero la atmósfera estaba más fría que nunca. Había tensión en el aire, una sensación de tragedia inminente. El juicio había sido decidido por hombres cegados por el poder. La sentencia era brutal, crucifixión.
Y en medio de la multitud que se agolpaba para ver al Nazareno cargar su cruz, ella estaba allí. María. Los evangelios nos dicen que estaba junto a la cruz, Juan capítulo 19 versículo 25. No en una casa, no escondida, no huyendo, sino allí. Al pie del madero. Viendo a su hijo desangrarse lentamente, destrozado, humillado, quebrado. Ninguna madre debería presenciar tal escena, pero María lo hizo sin desviar la mirada. Porque amar es eso, permanecer cuando todos se van. Y es allí, en ese momento, cuando ocurre uno de los episodios más impactantes y trascendentales de toda la Biblia. Jesús, con sus últimas fuerzas, levanta la vista, la ve, y también ve a Juan, el discípulo amado. Y le dice, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego, a Juan, ahí tienes a tu madre. Juan 1 capítulo 9 versículos 26 y 27. ¿Te das cuenta de lo que acaba de ocurrir? En medio del mayor dolor de su vida, Jesús establece algo eterno. No es un gesto sentimental. Es una proclamación espiritual. María no solo es madre de Jesús, ahora es madre de la Iglesia. Madre de todos los discípulos. Madre de todo aquel que decida seguir al Hijo. Jesús, colgado entre el cielo y la tierra, nos la entrega como herencia. Pero lo que más estremece es que María no dijo nada. Ninguna palabra. Solo presencia. Su silencio gritaba más fuerte que 1000 discursos. Porque a veces, cuando el alma está rota, lo único que uno puede hacer es estar. María se convirtió en la roca firme que acompañó al Cordero hasta su último suspiro. Después de la muerte de Jesús, muchos discípulos huyeron. Pedro lloraba su negación. Tomás dudaba. Los demás estaban encerrados. Pero ¿y María? Ella se quedó con ellos. En Hechos capítulo 1 versículo 14, aparece nuevamente, todos perseveraban unánimes en oración, con María, la madre de Jesús. Allí estaba, orando, animando, fortaleciendo. No solo como madre, sino como guía espiritual de una comunidad naciente. Muchos ignoran este detalle, fue María quien, en medio del caos, mantuvo viva la llama. Ella no predicó, pero su sola fe sostuvo a los débiles. No hizo milagros, pero su ejemplo hizo que muchos no se derrumbaran. Cuando todo parecía perdido, ella recordaba lo que Jesús había dicho. Y su esperanza se convirtió en testimonio. Y entonces llegó Pentecostés. El fuego bajó del cielo, y el Espíritu Santo se derramó sobre todos. Y María, que había concebido por obra del Espíritu años antes, volvió a sentir ese poder. No para traer al mundo un cuerpo físico, sino para dar a luz una nueva humanidad, la Iglesia. Así como en Belén dio a luz al Salvador, en Pentecostés dio a luz a la comunidad de los salvados. La historia de María no terminó en la cruz. Comenzó allí. Porque su papel no fue solo traer a Jesús al mundo, sino permanecer, sostener, recordar, animar y señalar siempre hacia Él. Nunca hacia ella. Exploraremos los últimos días de María en la tierra. Su retiro, su legado oculto, y las revelaciones más asombrosas que nos han llegado a través de la tradición y los testimonios más antiguos. Lo que estás a punto de descubrir cambiará para siempre la forma en que ves a esta mujer extraordinaria. Tras Pentecostés, cuando los discípulos comenzaron a expandirse por el mundo llevando el mensaje del Evangelio, María optó por el silencio. Se retiró del centro de la escena pública, como quien sabe que su misión visible había concluido, pero no así su papel espiritual. Se cree, según la tradición más antigua, que vivió junto al apóstol Juan en Efeso, en una pequeña casa en lo alto de una colina, rodeada de olivos, desde donde continuó orando, guiando y protegiendo. Como una madre silenciosa pero vigilante. La Biblia guarda silencio sobre sus últimos años, pero la tradición de los primeros cristianos nos habla de una mujer profundamente espiritual, que vivía cada día en contemplación y recuerdo de su Hijo.
Dicen que, en las noches, cuando el viento soplaba fuerte, se escuchaba su canto suave, entonando los salmos que había aprendido desde niña, y que, al mencionar el nombre de Jesús, su voz se quebraba con ternura y fuego. Era la madre, sí, pero también era la primera discípula, la más fiel, la que nunca dudó. En Efeso, su casa se convirtió en refugio de quienes buscaban consuelo. Los perseguidos, los quebrados, los pobres de espíritu llegaban buscando un milagro, y encontraban a María. No imponía manos, no gritaba, no predicaba con elocuencia, pero bastaba una mirada suya para que el alma se sintiera restaurada. Muchos decían que en su presencia sentían la misma paz que cuando Jesús multiplicaba los panes o caminaba sobre el agua. Era como si en ella quedara aún la fragancia viva del Nazareno. Y entonces llegó su último día. Dicen los antiguos escritos que María supo que su tiempo en la tierra había terminado. No por enfermedad, no por vejez, sino porque su espíritu anhelaba la eternidad. Reunió a quienes la acompañaban y les habló de esperanza, del reino, del rostro de Jesús. No pidió que la recordaran como madre, sino como sierva. No habló de gloria, sino de servicio. Luego, entró en su habitación, se recostó y simplemente, se durmió. Aquí ocurre algo extraordinario. La tradición de la Iglesia Oriental lo llama la dormición de María. No fue una muerte como la nuestra. Fue un tránsito, una transformación. Se dice que su cuerpo no conoció corrupción, que los apóstoles acudieron milagrosamente desde diferentes partes del mundo para verla una última vez, y que cuando abrieron su tumba, estaba vacía. Solo quedaban flores y una luz inexplicable. ¿Qué ocurrió realmente? La Iglesia ha sostenido por siglos que María fue llevada en cuerpo y alma al cielo. Asunta, no por sus méritos, sino por la gracia del mismo Dios que la eligió desde el principio. Porque el cuerpo que llevó al Verbo eterno no podía quedarse en la tierra. Porque la Madre del Redentor no podía conocer la corrupción. Porque su historia, desde el inicio, fue sagrada. Este evento, aunque no se relata con detalle en las Escrituras, es uno de los pilares más potentes de la fe cristiana. Nos habla de esperanza. Nos dice que no solo Jesús venció la muerte, sino que también aquellos que viven en él participan de esa victoria. María no solo fue testigo de la resurrección, también fue anticipo de lo que nos espera a todos. Y aquí surge la gran pregunta, ¿por qué no se habla más de esto? ¿Por qué los evangelios son tan silenciosos sobre este tramo final de su vida? Tal vez porque María, fiel a su estilo, quiso desaparecer del centro para que toda la atención permaneciera en su Hijo. Tal vez porque su verdadera gloria no está en los textos, sino en los corazones. Pero aún queda mucho por contar. Y en ella revelaremos lo que muchos teólogos, místicos y santos han dicho sobre María desde el cielo, sus apariciones, sus mensajes al mundo, y lo que eso significa para ti, aquí y ahora. Después de su asunción, el cielo no guardó silencio. Porque María no solo fue llevada con gloria, sino que desde entonces ha intervenido en la historia humana de formas tan impactantes que incluso los más escépticos han temblado. Desde los primeros siglos, los cristianos comenzaron a tener visiones, sueños y apariciones de una mujer vestida de luz, que consolaba, advertía y guiaba. Siempre con humildad. Siempre apuntando hacia su Hijo. Uno de los hechos más trascendentales fue su aparición en Guadalupe, México, en 1531. Allí, a un indígena humilde llamado Juan Diego, María se mostró como una mujer mestiza, vestida con símbolos que unían la fe cristiana y la cultura indígena. No habló en latín, ni se impuso con autoridad. Habló en náhuatl, con ternura, llamándolo hijito mío, el más pequeño. Su mensaje fue claro: no estoy yo aquí, que soy tu madre. A través de ella, millones encontraron consuelo y conversión. Fue un acto divino, pero también profundamente humano. En Lourdes, en Fátima, en Akita, en tantas partes del mundo, María se ha manifestado con un mensaje común: oración,
penitencia, amor. No busca fundar nuevas doctrinas. No exige veneración personal. Solo pide que volvamos el rostro a su Hijo, que no olvidemos el Evangelio, que no nos perdamos en la arrogancia del mundo moderno. Cada aparición suya es un eco de aquella primera escena en Caná, señalar a Jesús, decir hagan lo que Él les diga. Los místicos también han hablado de ella. San Luis María Grignion de Montfort afirmaba que María es el camino más corto, más seguro y más perfecto hacia Jesús. No como una diosa, sino como una madre que nos toma de la mano. Santa Teresa de Ávila confesó haber sido sanada por su intercesión. Y San Juan Pablo II declaró abiertamente que su vida fue salvada por la Virgen tras el atentado que sufrió en 1981. Y lo recordó colocando la bala que lo hirió en la corona de su imagen en Fátima. Pero más allá de milagros o apariciones, lo verdaderamente impactante es que María sigue presente. En el silencio del corazón, en las lágrimas de una madre, en los susurros de una oración sencilla. No es necesario verla para sentirla. No es preciso que hable para que sepamos que está allí. Y es que, como toda madre, su mayor poder está en acompañar sin ser vista, en amar sin buscar mérito, en proteger incluso cuando no se lo pedimos. Desde el cielo, María no está inactiva. Intercede. Camina. Sufre con nosotros. Muchos santos han dicho que, en los momentos de mayor oscuridad del mundo, ella es la primera en levantarse para luchar. No con espada, sino con amor. No con condena, sino con compasión. ¿Pero qué significa todo esto para ti? Que no estás solo. Que tienes una madre en el cielo que conoce tus dolores, tus luchas, tus miedos. Que ella caminó por este mundo con pobreza, con dudas, con pruebas, y que ahora, desde lo eterno, quiere ayudarte a caminar tú también. Que el mismo Dios que la eligió como madre, la eligió también para estar contigo, cada día, si tú se lo permites. A continuación, vamos a concluir esta historia con un mensaje final. Vamos a hablar del verdadero legado de María, de su importancia hoy y de cómo su vida, en silencio, cambió para siempre la historia de la humanidad. Quédate hasta el final, porque terminaremos con una reflexión profunda que podría transformar tu vida. María no escribió evangelios. No predicó en plazas ni fundó iglesias. Pero su sola presencia marcó el inicio del milagro más grande de la historia, la encarnación de Dios. Fue su sí sencillo, valiente, silencioso el que abrió las puertas del cielo a la humanidad. Y ese mismo sí sigue resonando hoy, como una melodía eterna que invita al alma a confiar, a rendirse, a creer. Su legado no es solo religioso, es existencial. María representa al ser humano en su máxima entrega, disponible para Dios, abierta al misterio, fuerte en la tormenta, madre en el dolor. Nos muestra que no se necesita grandeza mundana para ser instrumento de lo divino. Basta el corazón dispuesto. La Biblia, si la leemos con atención, no la pone como protagonista de poder, sino como símbolo de fidelidad. Ella está en los momentos clave, sí, pero siempre en segundo plano. En Belén, guardando en su corazón cada palabra. En Egipto, huyendo para salvar la vida de su hijo. En Jerusalén, buscando a Jesús perdido. En Caná, anticipando su ministerio. Y en el Calvario, de pie, junto a la cruz. La madre no huye. La madre permanece. La madre sufre y ama. Y por eso, cuando Jesús está por morir, no la deja sola. La entrega al mundo, mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Ese es el momento en que María se convierte en madre de todos. No solo de Juan. De ti, de mí, de la humanidad entera. Jesús no solo nos redime con su sangre, también nos da un consuelo en medio del dolor, una madre celestial. Hoy, en un mundo donde muchos se sienten huérfanos espirituales, su figura se vuelve aún más necesaria. Porque María no impone, acompaña. No condena,
consuela. No exige, ama. Su vida es un ejemplo de humildad, de oración profunda, de servicio silencioso, de coraje escondido. Es, quizás, la más poderosa lección de humanidad elevada por la gracia. Por eso, al terminar este video, quiero que te lleves una certeza: María está contigo. Si alguna vez has sentido que nadie te escucha, si sientes que la vida te pesa o que la fe se enfría, vuelve a ella. No para idolatrarla, sino para caminar con ella hacia Jesús. Porque nadie conoce al Hijo como la Madre. Nadie entiende su misericordia como quien lo abrazó siendo niño, como quien lo sostuvo muerto en sus brazos, como quien lo vio resucitar con lágrimas en los ojos. Te invito a dejar en los comentarios tu testimonio, tu experiencia con la Virgen, tu oración o simplemente tu reflexión. Este canal es un espacio para explorar lo más profundo de la fe, de la Biblia, de los personajes que marcaron la historia espiritual de la humanidad. Si este video tocó tu corazón, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo con alguien que necesite escuchar esta historia. Aquí hablaremos de todo lo que la Biblia enseña, y de todo lo que también ha sido silenciado. Porque la fe no es solo historia, es fuego vivo. Y como siempre, terminamos con una frase espiritual de reflexión. Donde hay una madre que ora, el cielo se inclina, el infierno tiembla, y el corazón humano encuentra su camino.